Tres personas resultaron heridas durante un ataque perpetrado mientras se realizaba un velorio en Villanueva. Cerca de 2.400 denuncias por extorsiones han recibido el Ministerio Público en los primeros 6 meses del año. Bien, y le hemos estado dando a conocer detalles importantes, hemos estado abordando el tema de los casos procesales y penales, precisamente que se llevan a cabo en distintos juzgados de tribunales de justicia. Estos de alguna manera han generado alguna polémica por el atraso precisamente y lo largo que son. Por ello invitamos a un analista en seguridad de justicia, experto en el tema, quien es el licenciado José Toledo, a quien le damos la bienvenida a TN23. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. ¿Cómo se toman estos largos procesos en Guatemala y tomando en cuenta que son muchos y hay muchas personas procesadas que esperan largo tiempo para poder ser, pues obviamente, sindicados o bien trasladarlos a la siguiente etapa? Estamos en una etapa intermedia de varios casos, como lo es cooptación del Estado, la línea y otros más. Pues sí, mire, es algo sin precedentes lo que hemos estado pasando en los últimos años. Para empezar, se hacen imputaciones, se solicitan órdenes de aprehensión sin previa investigación. Esto lo que da como consecuencia es que se ordenan órdenes de aprehensión de 60 agentes, 50 agentes, lo cual hace imposible que se respete uno de los derechos más importantes, es el derecho de la libertad. Nuestra Constitución Política de la República establece, por ejemplo, que si a usted lo detienen hoy, tienen 24 horas para resolverle su situación jurídica. Exacto. ¿Cómo puede un solo juez resolver la situación jurídica de 60 detenidos si tiene que ser 24 horas? Es imposible. Entonces ahí estamos ante otra grave violación, como lo es el derecho a la libertad. La libertad en nuestra patria, en nuestro país, es la regla y la prisión es la excepción. Entonces ha estado sucediendo lo contrario. Entonces, hoy, por ejemplo, en el caso, cooptación del Estado, que es el caso que nos ha tenido ocupados a los medios y a los abogados, es que han pasado ya 7 semanas. Hay personas que supieron de su orden de captura, como es una de las personas que yo estoy defendiendo, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, se presentan voluntariamente y quedan presas automáticamente, sin saber qué estaba pasando. Llegamos los abogados al proceso y resulta que no nos tenían las pruebas. Y durante las audiencias nos vamos enterando. Resulta que hay expedientes que le dan a uno los fiscales a cuentagotas, que son megabytes, terabytes de información que es imposible que nosotros los revisemos. Entonces es atentatorio esta falta de objetividad, esta falta de bases científicas para que el Ministerio Público investigue los delitos. Y lo hacen en base a declaraciones de personas que incluso han estado involucradas en los delitos, como es el caso de un testigo muy famoso. Claro, un testigo protegido. Testigo protegido que en este caso no es protegido. Juan Carlos Monzón no es un testigo protegido. Déjeme decirle que él es una persona que ha estado como colaborador eficaz en casos como La Línea y TSQ. Pero en este caso en particular, que es el que a mí me interesa y que no tiene por qué mezclarse con los otros dos casos, él es simplemente un delincuente. Él es un acusado. Y entonces, ¿por qué no está él sentado en esas salas de audiencia con las otras 60 personas? Y se va construyendo una imputación y hoy un posible auto de procesamiento en base a declaraciones que él dio. Fíjese usted lo delicado, él da sus declaraciones 3, 4 días después de que ya estaban detenidas las personas. Y en base en eso se construye la imputación. Significa que mi defendido y otras 60 personas fueron imputadas en base a nada. A puras sospechas. Claro, licenciado, podríamos decir y argumentar que esta es una violación a las garantías procesales en el país. Completamente. En primer lugar, se están violando las garantías del debido proceso, se está violando el principio de legalidad, porque, por ejemplo, se acusa a empresarios por haber financiado, por haber entregado fondos a un partido político de su predilección, cuando la norma dice que quien debe ser el obligado a reportar esos gastos de manera transparente es la agrupación política, no así el empresario o persona que da ese dinero. Entonces ahí ya estamos violando la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Nadie puede ser
perseguido, sino por actos que estén precisamente señalados como delito en la ley. Entonces, se va armando un rompecabezas donde se recoge, en este caso, la historia de Guatemala, porque dicen que durante décadas los empresarios dan dinero, a su vez consiguen contratos con el Estado, a su vez dan dádivas, y entonces van formulando una estructura procesal donde mientras se investiga, la persona está presa. Entonces no hay debido proceso, no se cumplen los plazos. Tenemos casos en Guatemala, y yo esperaría que este no sea uno de ellos, donde estamos apenas en la fase preparatoria, ni siquiera fase intermedia. Y han pasado 4 años, cuando la ley dice que no puede ser más de 1 año la prisión preventiva. Entonces la prisión preventiva se convierte en un castigo para la persona. Muchas personas ni siquiera han llegado a sentencia y ya cumplieron la pena en prisión preventivamente. Claro, licenciado. En relación a esto, podríamos decir que también la injerencia internacional, tomando en cuenta la CICIG, se ha extralimitado en sus funciones. Por supuesto, por supuesto. Mire, cuando la CICIG vino a Guatemala, ya se había hecho un intento con las famosas CICIACs en época de Berché, y incluso muchos abogados nos opusimos a eso porque mirábamos que era una clara intervención extranjera al derecho nacional, atentatorio contra la soberanía e independencia de los poderes. Sin embargo, nosotros los guatemaltecos insistimos en pedir algo debido a la impunidad que campeaba y que era algo muy loable. Pero se le dio mucho poder y hoy por hoy ya no tenemos un Ministerio Público independiente. Las investigaciones ya no las realiza el ente investigador, que es el Ministerio Público, sino realiza la CICIG. Interceptan llamadas telefónicas de las personas sin cumplir con la legislación, con las autorizaciones judiciales de conformidad con la ley. Ellos, que son querellantes adhesivos, que son parte interesada en los procesos, ellos procesan la prueba, analizan las llamadas y son extranjeros que no conocen la forma de hablar de los guatemaltecos. Exacto. Y las interpretan y las sacan de contexto, las sesgan, las editan las llamadas y con eso es que llevan a las personas al proceso. Entonces tenemos una justicia que está tomada por una entidad extranjera, cuando en el convenio que se celebra entre Guatemala y la ONU y otros países donantes dice claramente que la función de la CICIG es una función coadyuvante, que va a actuar en los procesos como un querellante adhesivo y no como un juez, ni mucho menos como un investigador. Y eso es lo que está sucediendo en Guatemala. Entonces, cuando yo como abogado quiero arreglar un caso, quiero que mi cliente se presente, que colabore, qué sé yo, resulta que con el que tengo que ir es con el querellante adhesivo y no con el fiscal. Y el fiscal ya es el que recibe instrucciones del agente o del comisionado de la CICIG. Claro, licenciado, tomando en cuenta el disturbio que se realizó el pasado lunes, que resultó pues obviamente con una tragedia, 14 personas fallecieron, entre ellas el capitán Lima, ahora la CICIG también quiere investigar este caso y el Ministerio Público. ¿Qué opinión tiene esto? Bueno, mire, todo hecho criminal debe ser investigado, toda muerte, todo delito debe ser investigado. Realmente ese tipo de asesinatos son los que deben investigarse porque aquí hay una impunidad galopante. Pero resulta que ellos ahora investigan delitos de corrupción, delitos de hurto, asesinatos como el caso Rosenberg, que no tenían nada que hacer. Entonces se arrogan atribuciones que no tienen absolutamente nada que ver con su mandato. Y no es la CICIG en todo caso, es el Ministerio Público el que tiene el monopolio de la investigación procesal. Y pueden requerir apoyo de la CICIG, pero no instrucciones ni poder de la CICIG, simplemente un apoyo. Es bueno que se realice este tipo de investigación, pero con bases científicas. Guatemala tiene recursos, tenemos donaciones internacionales para hacer una investigación. Tenemos un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. ¿Pero qué hace la CICIG? Llama a personas que han participado en los delitos y los agarran como colaboradores eficaces, como testigos protegidos. Agarran llamadas que las sacan de contexto, las interpretan y esas son las pruebas. Guatemala no necesita eso, estamos retrocediendo a tiempos de la época inquisitiva. ¿Qué opinión tiene usted, licenciado, en relación al convenio de Viena? Porque a esto viene también el mandato de la CICIG y los procesos que actualmente se llevan como los de alto impacto. Mire, principalmente el convenio de Viena pone, pero muy marcadamente, sobre todo como norma suprema, la protección de los derechos humanos de la persona. Los países no pueden tener injerencia en otros países. Entonces, aquí hay una injerencia en los asuntos judiciales, en la división de poderes de los países por medio de un ente internacional como es la CICIG,
Y no solo eso, mire, se están violando los derechos elementales del hombre. Y qué triste que eso venga de un ente que fue creado a instancias de la Organización de Naciones Unidas, que es el garante universal de los derechos humanos de las personas. Y son ellos los que hoy nos mandaron un ente de esa naturaleza. Licenciado, ¿podríamos decir y confirmar entonces que el sistema judicial ha colapsado en Guatemala? Por supuesto, mire, el sistema judicial y que va de la mano con el sistema penitenciario está colapsado. Nuestras cárceles fueron diseñadas para cumplir algo coherente con el principio precisamente de libertad, el principio favor libertatis, que dice que toda persona es libre y es inocente mientras no se le demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa ahora? Como tenemos que con una sospecha la persona es enviada a prisión y no se le otorgan ningún tipo de medidas sustitutivas, ya no hay cárcel que aguante con los presos, están hacinados. Y yo no digo que haya personas que merezcan, pero cuando hay un peligro de fuga, no hay hay personas que pueden tener que estar ahí porque asesinaron a alguien, reos peligrosos que se pueden fugar. Pero tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos empresarios, tenemos trabajadores, tenemos sindicalistas, tenemos mucha gente detenida que no tendría necesidad de estar ahí porque basta para ello las soluciones procesales como lo son las medidas sustitutivas. Entonces lo que pasó, lamentablemente, esta tragedia que pasó en la prisión puede seguir pasando. Un reo estresado, un reo hacinado, un reo que no tiene las necesidades básicas se va a volver violento. Entonces, ¿qué estamos creando? Un país con más muertos y con clara violación de los derechos humanos. Claro, definitivamente. ¿Cuáles serían entonces las garantías que se deberían establecer para los procesos penales, en este caso tomando en cuenta la cooptación del Estado, que es uno de los más polémicos actualmente en el país? En primer lugar, debe respetarse la objetividad. El Ministerio Público debe ser objetivo. Previo a aprender o solicitar la aprehensión de una persona, debe citarlo, debe investigar su contorno, los testigos que puedan dar referencias del caso, es decir, hacer una investigación objetiva. Y sí, y solo sí, cuando ya tengan elementos suficientes de juicio, solicitar a los jueces no necesariamente la orden de aprehensión, para eso están las figuras como la citación a juicio, para que estos se presenten. Y si el juez tiene sospechas de que la persona pueda estar involucrada en un delito, dictarle auto de procesamiento, pero al mismo tiempo darle el derecho de la duda, porque la duda favorece al reo. Y cuando hay duda, el juez debe permitir la libertad. Entonces, si yo soy perseguido por la justicia y voluntariamente me presento ante el juez, doy mi versión de los hechos, contrato un abogado defensor o me asisto de un abogado de la defensa pública penal, pues mientras eso sucede, debe garantizárseme el debido proceso, la independencia judicial. Eso significa que ni el fiscal ni el comisionado de la CICIG tiene por qué estar diciéndole al juez lo que tiene que hacer. Jueces garantes, jueces probos, jueces imparciales, que es lo que yo considero que en Guatemala hemos estado adoleciendo actualmente. Claro. Presunción de inocencia. Los jueces, yo respeto mucho la decisión de los jueces, y para eso están las vías procesales, pero me he topado con audiencias donde los jueces o las juezas desde el primer momento le dicen a la persona: yo a usted le motivo auto de procesamiento porque usted en acto de corrupción abusiva y criminalmente cometió tal y tal delito. Ahí lo están sentenciando. Claro, presentan a las personas a los medios de comunicación sin antes haberlos presentado ante los jueces. Clara violación a las normas constitucionales. Conferencias de prensa con detalles de los casos de la parte de la CICIG sin que hayan defensores presentes. Llamadas telefónicas que la ley contra la delincuencia organizada prohíbe que se saquen a luz a los medios de comunicación, y ahí están en las audiencias a la luz de todos, audiencias públicas. Las audiencias de primera declaración son privadas, pero se vuelve todo un espectáculo. Y entonces con eso se acrecenta el morbo popular, lamentablemente. Definitivamente. Bueno, licenciado Toledo, le agradecemos haber estado con nosotros. Definitivamente el sistema judicial en Guatemala ha colapsado, las garantías se han violado, así que esperamos que las autoridades competentes, como usted dice, pues tomen cartas en el asunto y se respete los derechos humanos, por supuesto, y la libertad y la presunción de inocencia. Momento de la pausa, ya regresa Colin Lardón con más noticias.
¿Qué tal? Buenas noches, les saluda Corina Ardón. Continuamos con el detalle de las noticias. Cuando está por cumplirse 2 meses de las primeras capturas en el caso denominado cooptación del Estado, personalidades de la vida política y empresarial del país se pronunciaron por el avance que ha tenido el proceso judicial a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo que preside el juez Miguel Ángel Gálvez. El diputado Amílcar Pope indicó que para la justicia del país, el caso denominado cooptación del Estado es enigmático debido a las personas indicadas, además de reconocer la presión social que existe ante el juez Gálvez en resolver la situación jurídica de los procesados. Hay delitos que pueden tener medida sustitutiva, pero obviamente hay una presión social, hay una exigencia social, hay un sentimiento en la población generalizada contra la corrupción, y eso me parece correcto. El problema es que nadie es culpable todavía. Entonces es casi imposible pensar que un juez se atreva a dictar medidas sustitutivas en esta fase, precisamente porque hay una exigencia social en el sistema. Estos casos van a ser seriamente sujetos de muchas presiones, en donde el juez tiene que mantener su valentía y su imparcialidad, y sin duda que este es un caso paradigmático. Por aparte, Carolina Castellano, directora de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible, reconoció la presión mediática relacionada a casos de alto impacto conocidos por el juez Gálvez. Sí hay mucha presión mediática, ¿verdad?, por parte de todos. De hecho, las capturas y todo lo que se han hecho han sido unos grandes despliegues mediáticos, ¿verdad? No se hace un tema, se capturó, no, se convoca a los medios y se hace un gran despliegue mediático, y ese ha sido el actuar de CICIG en todo lo que ha hecho, ¿verdad? Si es correcto o no, eso depende si eso está influyendo en el juez o no. No podríamos decir si sí o si no, pero la presión está, ¿verdad? El juez tiene que mantenerse impune a cualquier presión de cualquier índole, mediática o de cualquier forma. Ambos entrevistados indicaron que los casos asignados al juez Gálvez serán procesos largos debido a la cantidad de sindicados y el colapso del sistema de justicia que afronta el país. La situación jurídica de los 57 señalados en el caso cooptación del Estado y la cooperacha podría ser resuelta por el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez el jueves próximo. Este jueves 21 de julio, el juez gontaló de los casos penales, cooptación del Estado y la cooperacha Miguel Ángel Gálvez argumentará y resolverá si liga proceso a 57 sindicados por varios delitos, entre ellos los exfuncionarios Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, Ulises Anzueto y Juan de Dios Rodríguez. El ente responsable de la persecución penal y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala aseguraron que hay indicios suficientes que respaldan la hipótesis penal que sugiere que los sindicados integraron una estructura criminal dedicada a la captación de fondos para el financiamiento de la campaña electoral del Partido Patriota. El MP cuenta con la declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Valdetti y ahora colaborador eficaz del MP, quien explicó cómo operó esa red criminal. Los abogados defensores han cuestionado la credibilidad de la declaración de Juan Carlos Monzón, señalando que hay incongruencias en tiempo, modo y lugar. Además, no se puede confiar de la declaración de un confeso. Después de 20 días de diligencia judicial de primera declaración, los 57 sindicados conocerán si quedan sujetos a una investigación penal u obtienen una falta de mérito. Y en agosto iniciará el primer juicio de extinción de dominio que enfrentará la exvicepresidenta Roxana Valdetti. En el debate oral y público, el Ministerio Público pedirá que pasen a manos del Estado una propiedad de Valdetti valorada en más de 19 millones de quetzales, la cual supuestamente adquirió de forma ilícita. El Ministerio Público solicitó la extinción de una propiedad de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, valorada en más de 19 millones de quetzales. La hipótesis del MP es que Valdetti adquirió ese bien con dinero producto de actos de corrupción. El juez Marco Antonio Villeda explicó que la vivienda está registrada a nombre de una empresa de fachada.
no fue posible ubicarla para notificarle de la acción de extinción. De esa cuenta, la ley permite al juzgado contralor de proceso realizar una publicación en el medio impreso de mayor circulación sobre la solicitud del ente acusador de extinguir ese bien inmueble. El anuncio se publicará por segunda ocasión el próximo viernes y a partir de esa fecha corren 10 días hábiles para programar el inicio del juicio de extinción. Esta sería la primera acción que realiza el MP, que tiene como objetivo quitar un bien a Roxana Baldetti, el cual obtuvo con dinero de dudosa procedencia, según el MP. Por aparte, el Ministerio Público solicitó la autorización judicial para secuestrar el asta, una bandera y el motor que donó Roxana Baldetti a una iglesia evangélica. El Ministerio Público obtuvo con fecha 18 de este mes autorización judicial para el secuestro de una bandera, un asta y un motor, objetos que donó la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a una iglesia. La solicitud se realizó basados en que esos objetos supuestamente fueron adquiridos con dinero producto de actos de corrupción que cometió la exfuncionaria Baldetti. El día lunes el Ministerio Público hizo una solicitud para que se decretara el secuestro de una bandera, un asta y un motor que se encargaba de izar esta bandera, que fue donado, según las evidencias, por la señora Roxana Baldetti a la Iglesia Cristiana Casa de Dios. La premisa del Ministerio Público, o la hipótesis primaria del Ministerio Público, es de que esta bandera se compró con dinero de procedencia ilícita o dinero que de alguna manera no tiene alguna justificación legal. El juez de extinción de dominio Marco Antonio Villeda agregó que los bienes quedarán bajo el resguardo de la Senavet hasta que el MP decida si procede a pedir la extinción respectiva. El Ministerio Público solicitó el secuestro de estos bienes y se ha otorgado para que pasen a disposición de la Senavet y queden bajo la administración y resguardo de esta institución. Este jueves, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti conocerá si queda ligada a proceso a un nuevo proceso penal en el juzgado B de mayor riesgo a cargo de Miguel Ángel Gálvez. El abogado defensor solicitó al juez tercero de mayor riesgo, Víctor Hugo Herrera, dejar de seguir conociendo el caso penal Los Flacos, una organización criminal que se dedicó al sicariato. Según el jurista, el juzgador Herrera no tenía autorización de la Cámara Penal para desarrollar este proceso. Denis Herrera, abogado defensor del supuesto líder de una reestructura criminal llamada Los Flacos, que se dedicó al sicariato, le solicitó al titular del juzgado tercero de mayor riesgo, Víctor Hugo Herrera, dejar de conocer el proceso de su patrocinado. Según Herrera, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia no autorizó el traslado de esa causa penal a una judicatura de mayor riesgo en la ciudad capital. Manifiesta el expediente que no está autorizado, honorable jugador, por lo que yo solicito que usted, con todo respeto, honorable jugador, si no está autorizado por la Corte Suprema de Justicia de este expediente en particular, sea trasladado inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente, porque entraríamos en un conflicto de competencia y de acuerdo a la ley de procesos de mayor riesgo, usted como juez controlador solo puede conocer los expedientes que le fue otorgado a esa competencia. Una sala de apelaciones de lo penal resolvió que el proceso debía desarrollarse en Santa Lucía, Cotzumaguapa, resolución que fue apelada por la jefa del Ministerio Público, Telma Aldana. Los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvieron con lugar la impugnación, indicando que la situación jurídica de los procesados debe resolverse en el juzgado tercero de mayor riesgo de la ciudad capital. A 9 años de cárcel fue condenado el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por cobros irregulares en el impuesto único sobre inmuebles YUSI. El Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó al exalcalde Arnoldo Medrano a 9 años de prisión, 3 de ellos conmutables por el delito de abuso de autoridad y 6 inconmutables por concusión, por anomalías en el cobro del impuesto único sobre inmueble durante su administración como jefe edil. Además, tendrá que cancelar una multa de 25,000 quetzales y fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos. La juzgadora del tribunal, al resolver, declara que el acusado, Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, es responsable penalmente como autor de los delitos de abuso de autoridad y de concusión, con la modificación ya señalada,
cometidos ambos contra la administración pública. La juzgadora ordenó al Ministerio Público abrir proceso penal en contra del Consejo Municipal, quienes firmaron el contrato de la empresa privada que cobró el impuesto del IUCI. Investigue o se traiga a proceso penal, que se abra procedimiento penal en contra de los integrantes del Consejo de la Municipalidad de Chinautla que suscribieron el acta administrativa en donde daban por aprobado el contrato 1-2010 que suscribió el acusado con la empresa corporativa. El exalcalde Arnoldo Medrano dijo no estar conforme con la resolución y asegura que estará apelando la medida. Decisión 3 son conmutables. Solo una cosa les puedo decir, el juicio no ha terminado, nos cabe una apelación, después de la apelación hablamos. Gracias. Esta es la primera sentencia. Momento de la pausa, ya volvemos con más noticias de interés. De regreso con más noticias. En una funeraria ubicada frente al Camposanto de Villanueva se desató un enfrentamiento armado, el cual dejó como saldo 3 personas heridas, quienes fueron trasladadas por los cuerpos de socorro a un centro asistencial. Durante el traslado, la ambulancia chocó contra un camión, resultando herido uno de los socorristas. En una capilla funeraria situada en la 4ª Avenida y 10ª Calle de la Zona 1 de Villanueva, se velaba a un hombre de nacionalidad mexicana, oriundo de Tamaulipas, Chiapas, cuando repentinamente 2 motociclistas abrieron fuego contra 3 personas que estaban a las afueras del lugar. En sí yo no estaba en el lugar, estaban los compañeros, pero al parecer 2 tipos de una motocicleta sacaron un arma de fuego y pasaron disparando a los familiares del difunto que estábamos velando aquí en la funeraria. Fueron 8 tiros, 9 tiros en total. Los heridos fueron identificados como Guadalupe Chucujay Ruano, de 30 años, quien sufrió heridas en el abdomen, Marlon Pirindo, de 22 años, con múltiples impactos de bala. Aún se desconoce la identidad de la tercera persona. Durante el traslado de los heridos, la ambulancia que los llevaba hacia el hospital chocó contra un camión y una de las socorristas sufrió lesiones leves. Al momento de ser trasladados en la unidad 263, pues un vehículo que el semáforo estaba en verde y nosotros llevamos la vía, pues el vehículo se nos atravesó y por tal motivo pues la unidad se chocó, dando daños a la compañera, lesiones leves, ¿no? Y en otro tema, cuando recién iniciaba su jornada laboral, el piloto de una unidad de transporte público extraurbano fue víctima de un ataque armado en un sector de la zona 9 capitalina. El ataque se registró en la 5ª Avenida, entre 3ª y 4ª Calle de Zona 9. Sujetos desconocidos dispararon contra la unidad de transporte extraurbano que se dirigía a Jutiapa. El saldo del hecho armado fue de 2 personas heridas. Bomberos municipales trasladaron al Hospital Roosevelt a un pasajero que tenía un rozón de bala en el rostro, identificado como Marco Tulio Vázquez, de 61 años, mientras que al ayudante del bus, Rolando de Jesús Cortés, de 35, lo trasladaron a la emergencia del IX 719 con una herida de bala en el abdomen. Se presume que los atacantes son integrantes de una estructura dedicada al cobro de extorsión y que el hecho armado se debe a presiones hacia los transportistas de los buses que se dirigen a Jalpatagua, Jutiapa, para que paguen el mal llamado impuesto. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más información. Y cientos de familias guatemaltecas se han vestido de luto a causa de las extorsiones. A pesar de que a diario se reciben denuncias sobre este flagelo, las pérdidas humanas se siguen registrando. La causa, la falta de pago para estas estructuras delictivas.
Novio fuimos muy poquito tiempo, pero sí vivimos 27 años tranquilos. Tuvimos 4 hijos y pues él era muy responsable y no le gustaban las injusticias. Le gustaba ir al campo, jugar pelota, pero pasó esto y lamentablemente ha sido difícil. Con estas palabras, doña Blanca de Lemus describe a su esposo, quien hasta hace 5 meses laboraba como piloto en una unidad de Transurbano. Mario Lemus trabajó durante toda su vida como conductor. Sin embargo, el 18 de febrero del presente año, su vida fue cegada por sujetos desconocidos, que le exigían un pago de extorsión. Mi madre entró a mi habitación asustada, diciéndome que había sucedido un atentado en contra de Transurbano, que era la unidad de mi señor padre, que nos presentáramos al extremo de Loma Blanca, zona 21. Lastimosamente, cuando nosotros nos apersonamos al lugar, ya él había fallecido, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones que sostiene el Ministerio Público, 3 hombres, entre ellos un menor de edad, estuvieron involucrados en el asesinato de Mario Lemus. Yo quisiera que él me dijera quiénes fueron, por qué. Muchas preguntas que quisiera hacerle. Cientos de anécdotas vienen a la memoria de la familia Lemus González, recordando a don Mario, quien se caracterizó por ser un padre responsable y esposo ejemplar, además de un excelente deportista. Siempre que tenía la oportunidad le daba un beso en la frente, le decía, mira padre, te amo, sos lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? Con mi familia, si Dios me diera la oportunidad de pedir algo en una próxima vida, si es que la hay, sería que él volviera a ser mi padre, por todos los valores que inculcó en mi persona, porque siempre fue un hombre hecho y derecho de principio a fin, no tenía nada que tacharle, ¿verdad? La historia de la familia Lemus se repite en centenares de hogares. Tan solo en 2015 el Ministerio Público recibió 5.872 denuncias sobre el delito de extorsión y en lo que va del 2016 se han recibido alrededor de 2.400. Según la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el flagelo de la extorsión ha ido en aumento. En 2016 se han registrado 94 asesinatos dentro de las unidades de transporte. Fallecidos por criminalidad en el transporte público. Han sido asesinados 13 usuarios de buses, 23 pilotos, 22 pilotos de mototaxis, 17 pilotos de taxis, 8 pilotos de microbús, 8 ayudantes, 2 empresarios y un inspector, lo que suma un total de 94 personas asesinadas por la criminalidad en el transporte público. La mayoría de estos asesinatos han sido originados por la falta del pago de extorsión y asaltos. Hay varios tipos de extorsión, la que se cobra a inicios de año, que es el bono escolar, como le suelen llamar, los bonos a diferentes grupos delincuenciales que son durante todo el año, durante todas las semanas del año, el bono 14, que es ya característico de hace más o menos unos 6, 8 años, el cobro, la exigencia de este bono, el bono de verano, que es en la época de Semana Santa, y el bono aguinaldo o de fin de año que ellos cobran para las fiestas de diciembre, que suma, según datos del mismo Ministerio de Gobernación del año 2015, sumaba cerca de 275 millones de quetzales al año. Las cifras que menciona el defensor de los usuarios únicamente corresponden a las extorsiones de las cuales son víctimas los transportistas. Sin embargo, ¿cuánto pagan de extorsión los guatemaltecos? De acuerdo a un sondeo a las víctimas de este flagelo, las cifras son relativas. En algunas rutas de transporte se paga de 150 a 500 quetzales a la semana, mientras en los comercios depende de su producción. En algunos locales de la zona 12, 21 y 18, los extorsionistas cobran de 150 a 600 quetzales semanales. Las cifras para las personas particulares varían. Regularmente exigen un pago que excede los 1.000 quetzales, depende del lugar y la posición social de las personas. El 58% de extorsiones las denuncian personas particulares, sin embargo la mayoría de las víctimas resultan ser los comerciantes y pilotos. Lisandro Acuña, analista en el tema de seguridad, considera que las personas particulares, al contrario de los transportistas y comerciantes, sí realizan las denuncias y por temor ceden ante las amenazas de los extorsionistas. Entonces cuando empiezan a extorsionar, empiezan a dar una información mucho más certera. A qué hora salió, a qué horas ingresó la esposa, a qué hora salió el hijo. Y esto pues prácticamente crea un efecto de pánico en la población guatemalteca. Y muchas veces no se denuncia.
se accede al pago. Transportistas, comerciantes y sobre todo personas particulares son afectadas por el fenómeno de la extorsión en Guatemala. Esta fue la segunda entrega del reportaje especial de extorsiones. Sin embargo, si usted se quiere adentrar en esta situación, mañana abordaremos la problemática que enfrentan los vendedores ruteros al enfrentarse a amenazas día con día para trabajar en distintos sectores del territorio nacional. Asimismo, le daremos a conocer cuántas denuncias se presentan, cuántas personas han sido capturadas y sobre todo cuántas personas han sido sentenciadas por haber cometido el delito de extorsión. Y las fuerzas de seguridad realizaron una requisa en la granja de rehabilitación Pavón con la finalidad de localizar objetos ilícitos. Esto luego de los disturbios registrados que cobraron la vida de varias personas, entre ellas la del capitán Byron Lima. Más de 1000 agentes de la Policía Nacional Civil y 150 fiscales del Ministerio Público ingresaron a las 6 de la mañana al centro de detención Pavón. Este operativo a gran escala fue realizado como parte de las investigaciones por la muerte de 14 personas tras los acontecimientos del pasado lunes. Las autoridades buscaban las armas que los reos utilizaron para asesinar a Byron Lima y atentar contra el resto de personas. Quienes llegaron a visitar a sus familiares se mostraron preocupados por no poder ingresar y no saber nada de los privados de libertad. Porque la verdad que como uno tiene sus familias aquí, ¿va? Y uno no sabe hasta el momento qué está sucediendo adentro, ¿va? Sí. ¿En qué sector está su familia? Pues fíjese que no sé qué sector se encuentra mi hijo y mi nieto, ¿va? Pero la cosa es de que ahí está, como tantos que estamos aquí, ¿va? Esperando que nos avisen pues si podemos verlos o que si quiera saber algo o mandarles encomienda, ¿va? Claro, señora, en su caso, ¿de qué hora está usted por este? Desde las 5 de la mañana. Y yo quisiera saber qué realmente está pasando porque no los quieren dejar entrar. Claro. ¿De qué departamento viene usted? De Jutiapa. Las autoridades localizaron varios objetos ilícitos. En el sector 11 fue encontrada una caleta. En otros puntos del penal se localizaron 2 armas de fuego 9 milímetros, 2 ojivas, una chaqueta antibalas, 7 cuchillos artesanales, 1 kilo de cocaína, 5 plantas de marihuana, una pulidora, un teléfono celular, 4 memorias USB, un radio portátil, armas punzocortantes, varias botellas de licor y cerveza. Por aparte, diputados manifiestan que es importante deducir responsabilidades en torno a la muerte de 14 reos en Pavón. Algunos señalan falta de presencia de autoridades en los penales. Un punto resolutivo fue presentado para que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República colabore en la investigación de la masacre en Pavón. Sin embargo, varias posturas surgieron en el seno del Pleno y algunos prefirieron abandonar la sesión convocada para este miércoles. No es posible que sigan pasando este tipo de situaciones que han costado vidas y que lo que hacen es desnudar la debilidad y vulnerabilidad del sistema penitenciario en Guatemala. Hay que dar solución y seguimiento de una vez por todas. Este Congreso de la República no puede hacerse de ojos cortos como que nada hubiera sucedido. Miren, en el intercrimen del delito, el último lugar es la cárcel. Y ahí en la cárcel se fugan, ahí en la cárcel hay mafias, ahí se matan. Pero eso no es de ahorita, ha sido de siempre. Hay una oficina nacional de prevención de la tortura, que son nuestros representantes. Son ellos los que tienen que rendir un informe. Son ellos los que tienen que rendir el informe para hacerlo llegar al Congreso. Si no, vamos a pasar discutiendo cosas superfluas. Otros legisladores reiteraron que las deficiencias del sistema penitenciario se arrastran de años atrás y opinaron sobre la necesidad de regular la tenencia de armas para evitar que lleguen a las prisiones. No puede ser posible también de que se dedican a hacer un show, un circo, y van al Mariscal Zavala, dizque a requisar a los que están detenidos ahí. ¿Y todo por qué? Porque quieren salir en la foto de los medios, en la cámara de televisión.
Pero mire cómo es el destino y cómo es ahora la situación. Pocos días después, 14 personas son asesinadas adentro de Pavón. Y eso es sistema penitenciario. Tenemos constitucionalmente establecido el uso de armas exclusivas para la fuerza militar. Ningún civil, ningún particular debe de tener esas armas en su mano. Las armas que sirvieron para el conflicto armado interno siguen en las manos de la población. Esas armas tienen que ser retiradas de la población civil. Pero el Congreso tiene que jugar su papel. Y otra noticia que cobró relevancia esta tarde es la renuncia del ministro de Salud. Para hablarnos del tema, hacemos contacto con mi compañero Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buenas noches. ¿Qué nos puedes ampliar respecto a la renuncia del ministro de Salud, Alfonso Cabrera? Gracias, compañeros. Tal y como lo hemos informado, que se han transmitido en TN23, este día se dieron una serie de cambios en la administración del presidente Jimmy Morales. El primero de ellos fue la renuncia del ministro de Salud Pública, Alfonso Cabrera, quien presentó su carta de renuncia este martes y fue entregada hoy a donde corresponde. La información fue confirmada por el vocero de esa cartera, Edgar Arana, quien dijo que Cabrera dejó su carta de renuncia, la cual fue entregada hoy a las autoridades correspondientes. Cabrera se encuentra en Paraguay, donde participa de la 17ª reunión interamericana ministerial de Salud y Agricultura y se tiene previsto que retorne al país el próximo domingo. Hasta el momento no se ha dado a conocer quién ocupará el cargo de ministro de Salud Pública y será el presidente Morales quien designe a nuevo titular de dicha cartera. Por aparte, se conoció la decisión del mandatario Jimmy Morales en destituir de manera inmediata a Victorina Salanic como secretaria de la Paz de la Presidencia. Los motivos de la remoción no se dieron a conocer y serán las autoridades correspondientes quienes se pronuncien y den a conocer quién estará ocupando esta Secretaría de la Paz. Por último, también se destituyó del cargo que ocupaba como directora general de Migración a Karen Galicia García Vargas a menos de 2 meses de haber sido juramentada por el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. También se dio a conocer que de manera inmediata o interina Carolina Miranda asumirá la Dirección General de Migración hasta que sea confirmado el nuevo director de esta dependencia de la cartera del Interior. La agropecuaria Agrobelsa se convierte en la 7ª empresa en ser intervenida por evasión fiscal, según lo confirmaron autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Básicamente es una entidad agropecuaria que de la misma forma había denunciado la SAT ya hace varios años ante el Ministerio Público por defraudación tributaria, utilizando distintos ardides para defraudar al Estado, en este caso a través de facturación, también que pudimos comprobar que es una facturación inexistente y por lo tanto se ha solicitado esta medida hoy se está haciendo efectiva esta medida. Estamos siempre en coordinación con el Ministerio Público tratando de agilizar las investigaciones en la medida de lo posible. Sin embargo, igual este es un caso que ya viene desde hace aproximadamente 3 años, que se ha venido trabajando. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado, que descanse y muy buenas noches.